Hace 7 años, un poderoso multimillonario echó a la mujer que amaba, llamándola una deshonra. Ahora, en un deslumbrante baile de caridad, ella entra vestida de negro, de la mano de una niña que tiene sus penetrantes ojos azules. Aaron Blackwell estaba sentado en su oficina. Una habitación con estanterías de caoba pulida y grandes ventanales que daban a la brillante silueta de Manhattan. La ciudad se extendía bajo él, viva y en movimiento, pero distante, como si perteneciera a otro mundo, uno muy lejano de la fortaleza silenciosa de riqueza y poder que había construido a su alrededor. Su escritorio estaba abarrotado de papeles que no tenía intención de leer, contratos que delegaría a sus abogados e invitaciones para el baile de caridad que se había convertido en una tradición más por su reputación que por su corazón. Se recostó en la silla de cuero, su mano se pasó por su cabello oscuro y dejó que sus fríos ojos azules cayeran sobre la pila de nombres frente a él. Cada invitado había sido cuidadosamente elegido, cada uno significativo en algún aspecto político, financiero o social. Esta noche no era sobre generosidad, era sobre dominio, sobre recordarle a la élite de Nueva York que Aaron Blackwell seguía siendo intocable. La secretaria flotaba cerca del escritorio, deslizando con cuidado otra carpeta sobre la superficie pulida. «La lista de invitados final, señor», dijo suavemente, como si temiera perturbar la calma. Aaron apenas la miró al principio. Su mente ya estaba por delante, imaginando la noche, la música, las luces, el mar interminable de caras que lo admiraban. Entonces, su mirada se detuvo. Su expresión cambió tan levemente que solo alguien que lo hubiera conocido bien podría haberlo notado. Un nombre, escrito con elegante tinta negra, lo arrastró de vuelta a un pasado que pensó haber borrado. Emily Brown, por un momento, casi pensó que era un error. Su nombre no pertenecía allí, no entre gobernadores, inversores extranjeros y los jefes de poderosas dinastías. Sin embargo, allí estaba, sin pretensiones, pero afilado como una cuchilla, cortando a través de su cuidadosamente controlada compostura. Su mandíbula se tensó, aunque sus labios se curvaron en lo que podría haber pasado por una sonrisa para un ojo no entrenado. «Envía la invitación», dijo después de una larga pausa. Su voz era casual, casi divertida, pero en lo más profundo algo se agitó, algo que él se negaba a reconocer. «Que venga, que vea cómo es la vida cuando ya no eres parte de ella». La secretaria asintió rápidamente, garabateando una nota, sin ser consciente de la tormenta que esas 2 palabras habían desatado. Aaron buscó su vaso de whisky y tomó un largo sorbo, dejando que el ardor lo anclara en el presente. Se convenció a sí mismo de que no era más que un capricho fugaz, una indulgencia descuidada. Quería verla de nuevo, no porque ella importara. No, ella no había importado por mucho tiempo, sino porque le divertía imaginar la expresión en su rostro. 7 años habían pasado, y ella vería en lo que él se había convertido. Un hombre tallado en hielo, intocable, un símbolo de poder y éxito. El chico que una vez dudó y titubeó, había muerto en el momento en que se alejó de ella. Ahora era inquebrantable. Y sin embargo, mientras la silueta urbana brillaba en la luz menguante del atardecer, una sombra persistía en sus pensamientos,
tan inoportuna como inquebrantable. Por primera vez en años, Aaron Blackwell sintió que el pasado lo alcanzaba y ninguna cantidad de dinero, torres de cristal o paredes cuidadosamente elaboradas podría detenerlo. Emily se sentó en la pequeña mesa de la cocina, en su modesto apartamento, sus manos temblando mientras descansaban sobre el pesado sobre que yacía ante ella. El papel era grueso, caro, negro con un escudo dorado en relieve en el centro. El tipo de invitación que pertenecía a un mundo que ella había abandonado hace mucho tiempo. Durante varios minutos no pudo obligarse a abrirlo, aunque ya sabía a quién lo había enviado. El nombre escrito con letras afiladas y dominantes en la parte posterior del sobre estaba grabado a fuego en su memoria. Deslizó sus dedos bajo el sello, abriéndolo con una vacilación que se sentía como miedo, y sacó la tarjeta doblada. Dentro, con caligrafía elegante, estaba la invitación al baile de caridad de la Fundación Blackwell. Su aliento se detuvo en su pecho. No había esperado que él recordara que existía, y mucho menos que la convocara a su mundo dorado una vez más. En el momento en que vio su nombre impreso en la parte inferior, los recuerdos surgieron a través de ella como una vieja herida que se abre. Habían pasado 7 años desde la última vez que había visto a Aaron Blackwell. 7 años desde que él la había mirado con esos ojos azules helados y la había destrozado con palabras que nunca podrían ser retiradas. Recordó haber estado de pie en su ático, las luces de la ciudad brillando afuera como 1.000.000 de estrellas distantes, mientras sus manos se presionaban nerviosamente sobre la vida que crecía dentro de ella. Había estado aterrorizada, pero esperanzada, aferrándose a la creencia de que el hombre que amaba abrazaría al niño que habían creado juntos. En cambio, su rostro se había endurecido, su voz se había vuelto de acero, y su juicio cayó sobre ella como una sentencia. «Eres una deshonra», le había dicho, con frialdad y de manera final, antes de darle la espalda y dejarla ahogarse en el silencio. Esa noche nunca la había dejado. Se había alejado no solo llevando a su hijo, sino también el peso insoportable de la traición. Los meses siguientes habían sido una lucha borrosa, trabajando en 2 empleos, escondiendo su dolor de aquellos que no entenderían y luchando contra la soledad de las noches, cuando su cuerpo dolía y su corazón anhelaba un consuelo que nunca llegaba. Cada vez que sentía a su bebé moverse, se había prometido a sí misma que nunca permitiría que la amargura envenenara el amor que le debía a su hijo. Pero no podía olvidar la forma en que Aaron la había abandonado cuando más lo necesitaba. Sus ojos se nublaron mientras miraba la invitación. Pensó en los candelabros brillantes, los lujosos vestidos, el mundo de dinero y poder que Aaron había reclamado como propio. Ese mundo una vez había parecido a su alcance, pero cuando él la echó, se convirtió en una puerta cerrada que nunca quiso volver a abrir. Y ahora, por razones que no podía comprender, le había enviado una invitación para regresar. Era una broma cruel, una prueba de su orgullo, o algún deseo retorcido de recordarle lo que había perdido. No podía estar segura, pero el efecto era el mismo. Su pecho dolía, sus manos temblaban, y la habitación a su alrededor parecía más pequeña, llena de las sombras del pasado. Se levantó de la mesa y caminó hacia la habitación, donde su hija jugaba tranquilamente con sus muñecas. Lily levantó la vista, sus grandes ojos marrones brillando con inocencia, su risa aportando una pureza que Emily a menudo envidiaba.
En el rostro de su hija veía tanto su salvación como su tormento, porque esos llamativos ojos azules, tan fuera de lugar debajo de su cabello castaño, eran un recordatorio constante del hombre que le había dado la vida y había roto el corazón de su madre. Emily se apoyó en el umbral, mirando a la niña pequeña acomodar a sus muñecas en una fila ordenada, y por un momento la invitación en su mano se sintió más pesada que el hierro. Nunca le había contado a Lily sobre su padre, nunca había pronunciado su nombre. Para su hija, la familia era solo ellas dos, unidas por el amor y la supervivencia. Pero mientras Emily estaba allí, dividida entre el pasado y el presente, sintió los débiles movimientos de una tormenta que ya no podía ser evitada. El sobre yacía abierto sobre la mesa detrás de ella, su escudo dorado atrapando la tenue luz del apartamento. Emily cerró los ojos, recordando su voz, su desprecio, su abandono y la forma en que él se había marchado sin una segunda mirada. Se había reconstruido a sí misma de esas cenizas, pero las cicatrices permanecían, cicatrices que se profundizaron cuando vio su nombre. Sabía que la invitación no era una rama de olivo, era un recordatorio de lo que él pensó que le había quitado. Sin embargo, mientras miraba de nuevo a Lily, radiante e inmaculada, Emily sintió que algo se endurecía dentro de su pecho. Cualesquiera que fueran las intenciones de Aaron Blackwell, ella no se acobardaría. Había sobrevivido sin él, criado a una hija sin su ayuda, y aunque el dolor del pasado todavía la perseguía, ya no era la chica rota que él había dejado atrás. Aún así, esa noche, mucho después de que Lily se durmiera, Emily se sentó sola con la tarjeta agarrada en su mano, mirando las letras que parecían arder en su alma. Por primera vez en años, se permitió susurrar su nombre en el silencio, y con él vino una ola de emociones que había tratado tan duramente de enterrar. Dolor, ira, tristeza, pero también algo más peligroso: curiosidad. Después de 7 años, Aaron Blackwell la había convocado de nuevo a su mundo, y quisiera o no, una parte de ella anhelaba ver en lo que el hombre se había convertido. Sobre la invitación permaneció en el mostrador durante días, sin abrir después de esa primera noche, aunque Emily ya la había leído tantas veces que podía recitar cada letra dorada en su mente. Trató de ignorarla, de enterrarse en su rutina de mañanas tempranas, largas horas en el café y los tiernos momentos que compartía con su hija antes de dormir. Sin embargo, no importaba cuántas veces se dijera a sí misma que no era nada, una broma cruel destinada a inquietarla. Sentía su presencia en el apartamento como un invitado no deseado. Cada vez que pasaba por el mostrador, sus ojos se dirigían hacia el sobre negro y su pecho se tensaba con la pregunta que no quería enfrentar. ¿Debería ir? Se odiaba a sí misma por siquiera considerarlo, pero el pensamiento no la dejaba. No era solo la curiosidad lo que la atraía, sino algo más profundo, algo a lo que se negaba a darle un nombre. Lily era la razón por la que dudaba. Su hija tenía 6 años, era brillante y estaba llena de preguntas, con una inocencia que Emily atesoraba y temía perder. La niña nunca había preguntado por su padre, aunque Emily a menudo se preguntaba cuánto sospechaba. Lily tenía una forma de mirar a las personas, de notar detalles más allá de sus años, y Emily a veces la sorprendía mirándose al espejo con una expresión de perplejidad, como si comparara sus propias facciones con las de su madre. Había una conciencia tranquila en ella,
una comprensión de que su familia era diferente a las familias de sus compañeros de clase, incluso si nunca hablaba de ello. Emily temía el día en que tuviera que responder a preguntas que había evitado durante tanto tiempo. Fue en una tarde lluviosa cuando la decisión comenzó a tomar forma. Emily había regresado a casa empapada y exhausta, sus zapatos chirriando contra el suelo de madera desgastado. Encontró a Lily sentada en la mesa de la cocina, con el sobre en sus pequeñas manos, estudiando el escudo dorado con fascinación. «Es tan bonito», dijo Lily, con los ojos muy abiertos mientras trazaba las letras en relieve con su dedo. «Es para nosotras». Emily se congeló, atrapada entre la verdad y la evasión, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Por un largo momento no pudo hablar, pero la mirada expectante de Lily la obligó a tragar su miedo. Se las arregló para esbozar una sonrisa suave y le quitó la invitación. «Es para un evento», dijo con cuidado, «una fiesta elegante». El rostro de Lily se iluminó de emoción. «¿Una fiesta? ¿Podemos ir? Nunca he ido a una así». Emily se sentó junto a su hija, el peso de la pregunta presionando más de lo que podía soportar. Quería decir que no, decirle que esos lugares no eran para ellas, que el mundo brillante de los salones de baile y los candelabros pertenecía a otros. Pero cuando miró la cara ansiosa de Lily, brillando con el tipo de esperanza que solo un niño podía tener, algo cambió dentro de ella. Se dio cuenta de que su decisión ya no era sobre Aaron o el dolor que él había causado. Era sobre su hija, sobre la oportunidad de darle a Lily un recuerdo que no estuviera manchado por secretos o miedo. Por una vez, Emily quería que su hija entrara en una habitación y sintiera que pertenecía a ella, aunque solo fuera por una noche. Esa noche, después de que Lily se fue a la cama, Emily se sentó en el apartamento tranquilo y miró la invitación una vez más. Pensó en la humillación que había sufrido hace 7 años, en el hombre que la había hecho a un lado y la había dejado para enfrentar la maternidad sola. Pensó en las largas noches en las que había llorado en su almohada, los turnos interminables que había trabajado para mantener a su hija, las veces que casi se había derrumbado bajo el peso de todo. Y luego pensó en Lily, en su risa, en su energía ilimitada, en sus extraños ojos azules. Emily se dio cuenta de que había pasado años escondiéndose, protegiéndose al mantener el pasado a raya, pero esconderse también le había costado algo. Había dejado sombras en su corazón que nunca había permitido que se disiparan. Una feroz resolución comenzó a enraizarse. Si Aaron Blackwell la había invitado como una especie de broma cruel, entonces él vería que ella ya no era la chica que él podía romper. Ella no iría al baile como una víctima de su arrogancia, sino como una mujer que había reconstruido su vida de las cenizas. Y no iría sola. Entraría en esa habitación con su hija a su lado, y el mundo que él había intentado negar se presentaría ante él en carne y hueso. Por primera vez en años, Emily sintió una extraña y peligrosa emoción, una determinación para enfrentar lo que había pasado tanto tiempo huyendo. Cuando finalmente dobló la invitación y la volvió a colocar sobre la mesa, sus manos estaban firmes. La decisión estaba tomada, aunque el miedo persistía como un susurro en los rincones de su mente. Sabía que la noche no sería fácil. Podría abrir viejas heridas, podría desatar tormentas que no podría controlar,
pero no se daría la vuelta. Su hija merecía la verdad, y Emily merecía la fuerza para enfrentar al hombre que una vez la había condenado. El pasado la había seguido durante demasiado tiempo. Ahora era el momento de enfrentarlo de frente. La noche del baile de caridad llegó con el tipo de grandiosidad que solo la riqueza podía comprar. El salón de baile de la torre de la Fundación Blackwell brillaba bajo candelabros de cristal. Su luz se dispersaba por los suelos de mármol pulido y las paredes con espejos, convirtiendo toda la habitación en un espectáculo deslumbrante. Los camareros en uniformes impecables llevaban bandejas de champán y entremeses, tejiendo entre los invitados vestidos con trajes de gala y esmóquines que valían más de lo que la mayoría de las familias ganaban en un año. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente en el fondo, su música mezclándose con el murmullo bajo de la conversación y la risa. Cada rincón de la habitación parecía brillar, un testimonio de poder y exceso. En el centro de todo estaba Aaron Blackwell, el orquestador de la noche, su presencia imponente como siempre. Llevaba su confianza como una armadura, estrechando las manos de los políticos, intercambiando bromas con los inversores y dejando que las cámaras capturaran su imagen cuidadosamente elaborada. Parecía intocable, pulido y seguro de sí mismo, un hombre que había conquistado cada obstáculo y doblado el mundo a su voluntad. Sin embargo, bajo la sonrisa practicada y la mirada firme, una parte de él estaba inquieta. Se decía a sí mismo que no era nada, solo el estrés de organizar un evento así, pero había un destello de anticipación que no podía reprimir del todo. En algún lugar de su mente recordaba el nombre que había ordenado poner en la lista de invitados, la mujer cuya presencia significaría poco para cualquier otra persona, pero todo para él. Realmente, no había creído que ella vendría, había sido un capricho imprudente, una indulgencia que había enmascarado como diversión. Pero ahora que la noche estaba en pleno apogeo, se encontraba mirando hacia la entrada más a menudo de lo que le gustaría admitir. Las grandes puertas del salón de baile se abrieron una vez más, y la conversación se interrumpió como si el aire mismo se hubiera movido. Las cabezas se giraron, los susurros ondearon, e incluso la música pareció hacer una pausa para tomar aliento. Emily Brown entró en la habitación. Llevaba un vestido de un negro profundo que se adhería a su esbelta figura y fluía elegantemente hasta el suelo, simple pero cautivador, atrayendo la atención sin adorno ni exceso. Su cabello castaño caía en ondas sobre sus hombros, su barbilla levantada con una tranquila rebeldía. Sus ojos oscuros se mantuvieron firmes, como si supiera que toda la habitación la estaba observando. Pero no fue solo su presencia lo que silenció a la multitud. A su lado caminaba una niña pequeña con un vestido de color rosa, su pequeña mano firmemente agarrada a la de su madre. El cabello castaño de la niña atrapó la luz, rizos suaves rozando sus mejillas, y cuando levantó su rostro ante el brillo de la habitación, sus ojos azules brillaron como fragmentos de hielo. El vaso de Aaron se congeló a mitad de camino de sus labios. La visión lo golpeó con tal fuerza que por primera vez en años su compostura flaqueó. No podía respirar, no podía moverse, mientras el reconocimiento se quemaba a través de él. La niña tenía quizás 6 años, sus pasos pequeños pero seguros, mientras se aferraba a la mano de su madre.
sintió que las paredes del salón de baile se cerraban a su alrededor. La risa de sus compañeros se desvanecía en la nada hasta que todo lo que podía ver era la mirada inconfundible de la niña mirándolo fijamente. Ojos azules, sus ojos. Emily no flaqueó. Entró en la habitación con dignidad, su postura erguida, su presencia sin vergüenza. No se acobardó bajo las escaleras de los ricos, ni se encogió cuando lo vio al otro lado de la habitación. En cambio, su mirada se fijó en Aaron con una calma que lo inquietó mucho más que la ira lo habría hecho. No había súplica en su expresión, ni dulzura. Solo una fuerza tranquila forjada en los años que él no había estado allí para presenciar. Ella se movió a través de la multitud con su hija a su lado, y por primera vez en su vida, Aaron Blackwell sintió algo que nunca se había permitido sentir en público: miedo. Los invitados comenzaron a murmurar, algunos reconociendo a Emily, otros uniendo el sorprendente parecido entre la niña y el anfitrión de la noche. Aaron no pudo oír nada de eso. Su mente estaba consumida por la visión de la niña, por la constatación de que su pasado no solo había regresado para perseguirlo, sino que había entrado audazmente en su mundo, vivo e innegable. Recordó la elección que había hecho hace 7 años, la crueldad de sus palabras, la frialdad de su rechazo. Y por un momento, la fachada pulida de su imperio se resquebrajó. Su pulso se aceleró, su garganta se tensó. Y el hombre que una vez se enorgullecía de ser intocable, de repente se encontró al descubierto ante una habitación llena de espectadores. Emily se detuvo lo suficiente como para dejar que el silencio se instalara a su alrededor, como si lo desafiara a apartar la mirada. Y cuando finalmente se detuvo en el borde de la multitud, la pequeña mano de su hija todavía descansando de forma segura en la suya, una curva apenas perceptible tocó sus labios. No una sonrisa, no un triunfo, sino un gesto que le dijo todo. Ella ya no era la chica que él había abandonado. Era una mujer que había sobrevivido a él y ahora había regresado, no sola, sino con la prueba viviente de su mayor fracaso de pie a su lado. Aaron no podía oír la música reanudarse, ni las conversaciones reencenderse. Para él, el salón de baile se había vuelto insoportablemente pequeño, lleno solo con el peso de su pasado, la tranquila dignidad de la mujer que había perdido y la penetrante mirada de una hija que nunca había conocido. Aaron se quedó inmóvil en el pulido suelo de mármol, como si el peso de su propio cuerpo se hubiera duplicado de repente. Sus dedos se aflojaron alrededor del vaso de cristal que había estado sosteniendo, y apenas logró colocarlo en una mesa cercana antes de que se le escapara de las manos. La habitación a su alrededor continuó zumbando con vida, pero en sus oídos solo había un fuerte zumbido, como si el mundo se hubiera reducido a un solo punto. Ese punto era la niña pequeña al lado de Emily. Trató de convencerse a sí mismo de que estaba equivocado, de que el parecido era un truco cruel de su imaginación, pero la negación se disolvió en el momento en que los ojos de la niña se levantaron hacia él. Azules, inflexibles y dolorosamente familiares, reflejaban su propio reflejo con una claridad tan sorprendente que se sintió como un golpe en su pecho. La mirada de la niña era inocente, curiosa, no tocada por las sombras del pasado. Ella lo miraba como a un extraño. Sin embargo, algo más profundo se agitaba en su expresión,
un débil reconocimiento que lo inquietó. El corazón de Aaron latía con una intensidad que no había sentido en años. Podía ver los ojos de su madre en los de ella, la misma sombra pálida que se le había transmitido a él, la misma sombra que nadie más en la familia de Emily podría haberle dado. La verdad estaba escrita allí, innegable y despiadada. Una verdad de la que había huido hace mucho tiempo y ahora enfrentaba bajo el escrutinio de 100 ojos observadores, sintió el calor subiendo a su rostro, no solo por la vergüenza, sino por la avalancha de recuerdos que regresó. Recordó a Emily de pie en su ático, temblorosa pero esperanzada, su voz quebrándose mientras le decía que llevaba a su hijo. Recordó la forma en que la había mirado con desprecio, eligiendo su orgullo sobre su humanidad, eligiendo la crueldad sobre el amor. La palabra que había usado, deshonra, resonaba ahora como veneno en su mente. En ese momento se había convencido a sí mismo de que estaba haciendo lo correcto, protegiendo su imperio, evitando la debilidad. Pero ahora, mirando la consecuencia viviente de esa elección, vio su cobardía por lo que era. Los había abandonado, la había abandonado a ella. A su alrededor los susurros se extendieron. El parecido no había pasado desapercibido por la multitud. Hombres y mujeres con atuendos brillantes miraban de él a la niña, intercambiando miradas de complicidad y palabras en voz baja. Podía sentir su juicio como cuchillos en su espalda. La ironía de que el gran Aaron Blackwell, que siempre se había enorgullecido de su control, lo acababa de perder de la manera más pública. Sin embargo, apenas le importaban. Todo lo que importaba en ese momento era Emily, de pie con la barbilla en alto, su expresión tranquila, pero con un toque de acero. Ella no tenía miedo, no estaba humillada como él, una vez creyó que estaría si se viera obligada a entrar en su mundo. En cambio, irradiaba un poder tranquilo que lo humillaba más que el desprecio de toda la habitación. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y por un momento el tiempo pareció suspenderse. Buscó en su rostro ira, odio, alguna señal de que ella quería verlo roto como castigo por su traición. Pero lo que vio fue peor. No había rastro de desesperación ni un destello de anhelo. Ella lo miraba como si fuera un extraño, un hombre que había perdido todo derecho a estar en su vida. Su fuerza lo inquietaba porque revelaba cuán profundamente había sobrevivido sin él. Ella había criado a esa niña sola, había cargado con la carga que él había abandonado y ahora se encontraba en el corazón de su imperio sin inmutarse. La garganta de Aaron se tensó dolorosamente y se obligó a tomar aire. Quería hablar, llamarla por su nombre, pero las palabras se negaron a informarse. En cambio, solo podía mirar mientras la enormidad de la verdad se instalaba en sus huesos. Esa niña pequeña era su hija. Se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, su risa y sus lágrimas. No había. Había estado allí para abrazarla cuando estaba enferma, o para celebrar sus cumpleaños. 7 años de su vida habían transcurrido sin él, y en esos años él había vivido como si no le faltara nada. Ahora, viéndola junto a Emily, radiante y viva, sintió el peso aplastante de todo lo que había perdido. El momento se estiró insoportablemente. Los labios de Emily se curvaron ligeramente, pero no era una sonrisa. Era un reconocimiento silencioso, un mensaje que no necesitaba palabras. Ella sabía que él entendía ahora, y ella no ocultaría lo que él había intentado borrar. La prueba de su fracaso estaba a su lado, respirando,
riendo, viva, y él no podía hacer nada para negarlo. Por primera vez en años, Aaron Blackwell se sintió impotente, despojado de su armadura de riqueza y orgullo, y expuesto ante la misma mujer que una vez había condenado. La música se reanudó de nuevo, y el hechizo de silencio se rompió. Las conversaciones se reanudaron a su alrededor, aunque Aaron sabía que los susurros continuarían mucho después. Sin embargo, en ese mar de vestidos brillantes y zapatos pulidos, sintió como si solo hubiera 3 personas en el mundo: él, Emily y la niña cuyos ojos reflejaban los suyos. El mundo de Aaron se desdibujó en los bordes mientras se abría paso a través del círculo de hombres pulidos y mujeres enjolladas que trataban de arrastrarlo de vuelta a sus conversaciones. Sus voces parecían distantes, amortiguadas por el latido de su propio pulso, cada paso que lo acercaba a la mujer y la niña que habían convertido su vida en un espejo que ya no podía ignorar. El salón era vasto, pero cruzarlo se sentía como vadear a través de agua pesada. Cada zancada pesaba con el conocimiento de 7 años de silencio. Cuanto más se acercaba, más se daba cuenta de que no había vuelta atrás. Cualesquiera que fueran las palabras que se dijeran a continuación, alterarían su vida para siempre. Emily se quedó quieta, su mano descansando protectoramente sobre el pequeño hombro a su lado, su postura erguida a pesar de las docenas de ojos que observaban la escena desarrollarse. Ella había esperado que él viniera. La calma en su rostro no nació de la paz, sino de la preparación, como si hubiera ensayado este momento innumerables veces en su mente. Cuando Aaron se detuvo frente a ella, el silencio se extendió una vez más, los invitados sintiendo la gravedad del encuentro, algunos fingiendo distracción mientras se inclinaban para captar cada palabra. «Emily», dijo. Su nombre se le atascó en la garganta, más suave de lo que pretendía, despojado de la autoridad que usualmente tenía su voz. Miró a la niña y luego de vuelta a su madre, la pregunta temblando en sus labios, aunque ya sabía la respuesta. ¿Es ella? Los ojos de Emily no vacilaron. No hubo vacilación, ni intento de suavizar la verdad por su bien. «Es tu hija», respondió, su tono uniforme, afilado con la fuerza que había ganado. «Se llama Lily». El sonido del nombre fue como una llave girando en una cerradura en lo más profundo de él. Lily, un nombre que él no había elegido, un nombre que no había pronunciado, un nombre que había pertenecido por completo a Emily hasta este momento. Miró a la niña de nuevo. Realmente la miró, y algo dentro de él se quebró. Ella lo estaba mirando, curiosa, su expresión una mezcla de timidez y asombro, y él sintió la extraña y desorientadora atracción del reconocimiento. Su pecho se tensó con una culpa tan cruda que casi le robó el aliento. Los invitados se movieron incómodos, sus susurros se hinchaban, pero Aaron los ignoró. «Emily», comenzó, luchando por encontrar palabras que pudieran cerrar el cañón entre ellos. Yo no sabía, «Tú lo sabías», ella lo interrumpió, su voz tranquila pero teñida de acero. «Sabías que había un niño, elegiste no importarte». Sus palabras lo cortaron con la precisión de una cuchilla, porque eran verdad. Ninguna negación podría borrar lo que él había hecho. Aaron sintió un temblor en sus manos y las obligó a permanecer a sus costados, sin querer alcanzarla cuando no tenía derecho. «Fui un cobarde», admitió. Las palabras crudas y sin pulir,
derramándose en el espacio entre ellos. Me dije a mí mismo durante años que estaba justificado, que no tenía otra opción, pero la verdad es que tenía miedo. Fui egoísta, dejé que mi orgullo dictara mi vida y me costó lo único que importó. La expresión de Emily permaneció ilegible, aunque sus ojos parpadearon con algo que no podía nombrar. Dolor, tal vez, o el eco de la chica que una vez había sido. Abrazó a Lily más cerca, no por miedo sino por desafío, como para recordarle que esta niña le pertenecía primero a ella, que ella había cargado con cada carga que él había abandonado. «¿Y ahora?», preguntó ella, su voz firme. «Ahora la ves, y de repente te arrepientes. ¿Crees que el arrepentimiento cambia los años que ella vivió sin un padre? ¿Crees que el arrepentimiento cambia las noches que pasé rezando para ser lo suficientemente fuerte para las dos?» Sus palabras lo golpearon más fuerte que cualquier golpe. Sin embargo, él no apartó la mirada. «No», dijo con voz ronca, «no lo cambia. Nada de lo que diga o haga puede devolver lo que quité. Pero por favor, Emily, déjame intentarlo ahora. Déjame al menos conocerla. Déjame demostrar que puedo ser más que el hombre que se marchó». Por primera vez, la compostura de Emily flaqueó. Sus ojos se suavizaron ligeramente, no por perdón, sino porque no podía protegerse de la visión de su sinceridad. Siempre había sido poderoso, siempre controlado, pero ahora estaba ante ella despojado de cada defensa, temblando en la presencia de la verdad que ya no podía negar. Lily tiró suavemente de la mano de su madre y susurró: «Mamá, ¿quién es él?». La pregunta silenció a toda la habitación una vez más, aunque se pronunció solo en el tono dulce y desprevenido de un niño. La garganta de Emily se tensó, su corazón dividido entre el miedo y la inevitabilidad. Miró a su hija y luego de vuelta al hombre que una vez la había roto por completo. Los ojos de Aaron se llenaron de algo que ella nunca había visto en él antes, algo que iba más allá del arrepentimiento, algo más cercano a la desesperación, incluso al amor. Bajó la voz a un susurro destinado solo para Emily, aunque el peso de ello se extendió mucho más allá. «Por favor, no me dejes fuera, no de ella, no de ti». Emily inhaló lentamente, estabilizándose contra la tormenta de emociones que amenazaba con arrastrarla. No le respondió de inmediato, porque las respuestas llegaban con demasiada facilidad y nada en este momento merecía simplicidad. Ella se encontró con su mirada de frente, su silencio más ruidoso que cualquier veredicto. Y Aaron entendió que su destino ya no estaba en sus propias manos. Por primera vez en su vida, el control pertenecía a otra persona por completo, el brillo. Brillo del salón de baile se había atenuado en un borrón de luz sin sentido cuando Aaron encontró a Emily de nuevo. Se había retirado a uno de los pasillos más tranquilos que se extendían desde el gran salón. Su hija había sido llevada a otra habitación con una amable asistente que se había ofrecido a cuidarla por un tiempo. La música y la risa detrás de ellos estaban amortiguadas ahora, reemplazadas por el suave eco de pasos en el mármol y el zumbido constante de silencio que parecía casi insoportable. Emily se paró cerca de una ventana alta, con los brazos cruzados mientras miraba la ciudad, el reflejo de su rostro en el vidrio severo e inflexible. Cuando Aaron se acercó, sus pasos vacilantes, ella no se giró para reconocerlo. Ella había esperado que él la siguiera
y ya se había preparado para cualquier palabra que él pudiera decir. Se detuvo a varios pies detrás de ella, de repente inseguro de cómo empezar. Elum, hombre que comandaba salas de juntas, que doblaba a políticos e inversores a su voluntad con una mirada, se encontró temblando como un niño despojado de cada arma que había empuñado. Emily comenzó, su voz baja e inestable. Ella permaneció en silencio, su perfil tranquilo pero ilegible en la luz tenue. Él siguió adelante, la desesperación dándole la fuerza para desentrañarse. No merezco la oportunidad de estar aquí, no después de lo que te hice. Me dije a mí mismo durante años que estaba justificado, que no tenía otra opción, pero la verdad es que tenía miedo. Fui egoísta, dejé que mi orgullo dictara mi vida y me costó lo único que importaba. Las palabras se derramaron de él en una ráfaga, más agudas y más honestas de lo que nunca había sido. Confesó las noches en las que había recordado su rostro, cuando la culpa había roído los bordes de su mente, pero la enterró bajo el trabajo, el poder y los placeres fugaces que no significaban nada. Admitió que había pensado en ella a menudo, aunque nunca se había permitido imaginar al niño que podría existir, porque se había obligado a sí mismo a creer que no había ningún niño en absoluto. «Construí muros a mi alrededor», dijo. Sus manos se apretaron en puños, y cuando me dijiste la verdad, entré en pánico. Pensé que destruirías la imagen que tanto me había costado crear. Pensé que el amor era debilidad, y así nos destruía a nosotros en su lugar. Ante eso, Emily finalmente se giró, sus ojos brillando en la luz tenue. Su voz era firme, pero sus palabras cortaron con precisión. No solo nos destruiste, Aaron, destruiste su oportunidad de tener un padre. Nos abandonaste, no solo a mí, sino al niño que creamos juntos. ¿Tienes alguna idea de lo que significa sentarse despierta por la noche, preguntándote si alguna vez será suficiente para alguien que merece más de lo que el mundo puede dar? ¿Sabes lo que es verla crecer, ver sus ojos reflejar los tuyos, y rezar para que nunca conozca el dolor del hombre que se los dio? Él se estremeció, porque la verdad en sus palabras era insoportable. «No lo sé», admitió, su voz quebrada. «No puedo saberlo, porque no estuve allí, y eso me perseguirá por el resto de mi vida. Pero puedo intentarlo ahora. Puedo luchar cada día a partir de este momento para ser el padre que ella merece. No puedo borrar los años en que le fallé a Emily, pero puedo asegurarme de que nunca se sienta abandonada de nuevo». Emily lo estudió cuidadosamente, buscando debilidad, insinceridad, la máscara arrogante que había conocido tan bien. En cambio, vio a un hombre despojado, no al constructor de imperios que prosperaba con el control, sino a un hombre de rodillas sin caer físicamente. La sinceridad en su voz la desarmó, pero ella se negó a ceder tan rápido. Sus cicatrices no eran del tipo que desaparecían con disculpas. «Las palabras son fáciles», dijo en voz baja. «Ya dijiste palabras antes, palabras que me derribaron y me dejaron para criar a nuestra hija sola. ¿Por qué debería creerte ahora? ¿Por qué debería dejarte entrar en su vida y arriesgarme a que su corazón se rompa de la misma manera que rompiste el mío?» La garganta de Aaron se tensó. Se acercó, sus movimientos cuidadosos, como si temiera que ella pudiera retirarse. «Porque por una vez no estoy pidiendo por mí mismo», dijo. «No me importa si nunca me perdonas. No me importa si me desprecias hasta el fin de los tiempos. Pero, por favor, Emily, déjame conocerla. Déjame mostrarle que no soy el hombre que fui hace 7 años.
no la castigues por mis pecados. Su voz se quebró en las últimas palabras, y por un momento el silencio cayó entre ellos como una pesada cortina. Los ojos de Emily se suavizaron, pero no lo suficiente como para perdonar. Se giró de nuevo hacia la ventana. Su reflejo se fusionó con las brillantes luces de la ciudad. Recordó las noches de agotamiento cuando Lily lloraba y ella no tenía a nadie en quien apoyarse. Recordó la amargura que casi la consume y la resolución que la había mantenido avanzando. Y ahora, aquí estaba él, el hombre que una vez la había condenado, rogando no por su orgullo, sino por su hija. Era casi insoportable escucharlo, ver la sinceridad en su rostro, porque una parte de su corazón, enterrada por mucho tiempo, quería creerle. Después de una larga pausa, ella habló. Esto ya no es sobre nosotros, es sobre ella. Si te dejo entrar en su vida, será por su bien, no por el tuyo. Y si le fallas, Aaron, si te marchas de nuevo, nunca te dejaré acercarte a ella de nuevo. Ella no sufrirá por tu debilidad. Aaron asintió, sus ojos húmedos, su pecho pesado con vergüenza y esperanza. No le fallaré, susurró. Nunca más. La mesa música del salón de baile llegó débilmente al pasillo, llevando consigo el sonido de la risa y el tintineo de los vasos. El mundo continuó como si nada hubiera cambiado, pero para Aaron y Emily, todo se había movido. En la quietud de ese pasillo, con la ciudad brillando más allá del vidrio y los fantasmas de su pasado entre ellos, la posibilidad de redención se había pronunciado en voz alta. Ninguno de ellos sabía lo que depararía el futuro, pero por primera vez en 7 años, una puerta se había abierto en lugar de cerrarse. Las semanas que siguieron al baile de caridad se desarrollaron con una extraña intensidad que ni Aaron ni Emily habían esperado. La confrontación en el pasillo no había resuelto los años de dolor entre ellos, pero había abierto a la fuerza una puerta que ya no podía ser cerrada. Aaron, que había construido su vida en torno a horarios y juegos de poder, se encontró entrando en un mundo que no entendía, un mundo formado por rutinas a la hora de acostarse, salidas escolares y los ritmos tranquilos de la risa de un niño. Al principio, Emily solo le permitió pequeños vistazos. Se le permitió visitar por las tardes, sentarse en la pequeña mesa de la cocina de su apartamento, donde la invitación dorada una vez la había mirado como una herida. Lily lo miró con cautelosa curiosidad al principio, tímida en su presencia, pero atraída por él, de una manera que ninguno de los dos podía ignorar. La primera vez que él la ayudó con la tarea, torpemente con los crayones y las hojas de trabajo de matemáticas, Aaron se dio cuenta de lo torpe que era con las cosas más simples. Había enfrentado acuerdos de miles de millones de dólares sin dudar, pero las preguntas inocentes de una niña de 6 años lo dejaban buscando la paciencia que nunca antes había necesitado. Cuando Lily le preguntó por qué el cielo cambiaba de color al atardecer, él se congeló, avergonzado de no tener una respuesta lista, hasta que Emily, observando desde el otro lado de la habitación, habló suavemente para explicarlo. Aaron los escuchó a ambos, sorprendido por cuánto de la vida se había perdido. Cada momento le recordaba que estos eran años que nunca podrían ser devueltos, y el peso de esa pérdida tanto lo aplastaba como lo impulsaba a luchar más duro por cada segundo que pudiera tener ahora. Lentamente, Lily comenzó a confiar en él. Lo invitó a sus juegos, se rió de sus torpes intentos de trenzar su cabello y exigió su presencia en los pequeños hitos de su vida. Aaron, que siempre había medido el éxito en números y titulares, se encontró atesorando los dibujos que ella hacía de los tres juntos. Cada línea torcida,
Cada palabra mal escrita era más valiosa que el imperio que había construido. Comenzó a ver el mundo a través de sus ojos, inocente, ansioso y sin cicatrices por las elecciones que una vez lo habían destruido. Por primera vez en años, sintió un sentido de propósito que no tenía nada que ver con el poder y todo que ver con el amor. Emily se mantuvo cautelosa, observando de cerca, sin permitirse olvidar lo fácil que él la había abandonado antes. Sin embargo, no podía negar el cambio en él. Ya no era el hombre frío que se había burlado de su vulnerabilidad. Era crudo, inseguro y casi humilde. Ella lo vio llegar a su apartamento sin el séquito o la arrogancia que una vez lo definieron. Él llevaba la compra, escuchaba, aparecía. Las acciones que una vez habrían parecido triviales se convirtieron en prueba de sinceridad. Y aunque su corazón se resistía, algo dentro de ella se suavizó en contra de su voluntad. Había noches en las que Lily se quedaba dormida en el sofá después de exigir una historia de ambos. Y Emily se encontraba sentada junto a Aaron en la quietud. El único sonido era la respiración suave de su hija. En esos momentos, la distancia entre ellos parecía menos insuperable. Hablaban en voz baja, no del pasado, sino de cosas prácticas. La escuela a la que Lily podría asistir el próximo año, las lecciones de piano que quería probar, las pequeñas preocupaciones y esperanzas que componen el mundo de un padre. Cada conversación tejía un hilo entre ellos, frágil pero innegable, y Emily comenzó a preguntarse si tal vez estaban construyendo algo nuevo, algo más allá de las ruinas de lo que una vez habían sido. Aaron sabía que era mejor no pedir perdón directamente. En cambio, trató de ganárselo día a día. Llevó a Lily al parque, le enseñó a mantener el equilibrio en una bicicleta y aprendió a voltear panqueques los domingos por la mañana, riéndose cuando fallaba. Emily miraba desde la puerta de la cocina, con los brazos cruzados, fingiendo no sonreír, aunque por dentro sentía un calor que no se había permitido en años. Cada pequeño acto desmoronaba los muros que ella había construido, no porque él lo exigiera, sino porque finalmente había entendido lo que el amor requería: humildad, sacrificio y presencia. Fue una noche a finales de primavera cuando el cambio se hizo innegable. Se sentaron en el jardín detrás del edificio de Emily, las linternas balanceándose suavemente en la cálida brisa. Lily se había quedado dormida sobre sus dos regazos, su cabeza descansando en el hombro de su madre, su pequeña mano enredada en los dedos de Aaron. La quietud era pacífica, llena solo con el zumbido de la ciudad más allá y el canto distante de los grillos. Emily miró a su hija, luego al hombre a su lado, y sintió que el dolor de 7 años de soledad comenzaba a aliviarse lentamente. No perdonó todo en ese instante, pero entendió que el perdón no era un solo acto, era un viaje, y tal vez finalmente lo habían comenzado. Lily se movió en su sueño y murmuró que parecían demasiado perfectas para ser reales. «Mamá, papá, no se suelten el uno del otro». Su voz era suave, como de ensueño. Sin embargo, perforó los muros alrededor del corazón de Emily. Ella se encontró con los ojos de Aaron, y por primera vez en años no hubo hostilidad entre ellos, solo un frágil reconocimiento del vínculo que todos compartían.
La mirada de Aaron era firme, llena de arrepentimiento, pero también con una esperanza tranquila y desesperada. Y Emily, aunque sus instintos la urgían a ser cautelosa, sintió que su mano se tensaba ligeramente alrededor de la de él bajo la de su hija. La noche se prolongó, suave y llena de posibilidades. El pasado nunca desaparecería, pero ya no tenía el poder de dictar su futuro. Habían enfrentado a los fantasmas que los perseguían, y ahora, en el suave resplandor de la luz de las linternas, comenzaron a imaginar un mañana diferente. Por primera vez, Emily se permitió creer que su historia no había terminado. No era la misma historia que habían comenzado hace años, fracturada por la traición y el abandono, sino una nueva, nacida del dolor pero formada por la oportunidad de redención. Y mientras se sentaba allí con Aaron a su lado y Lily durmiendo pacíficamente entre ellos, Emily se dio cuenta de que la familia que una vez pensó que era imposible se estaba volviendo lenta y silenciosamente real.